Primera carta del apóstol Pablo escribiendo a los Corintios, dice el capítulo 15, queridos hermanos, quiero recordarles la buena noticia que les di. Ustedes la recibieron con gusto y confiaron en ella. Lo primero que les enseñé fue lo mismo que yo aprendí, que Cristo murió en lugar de nosotros, que éramos pecadores. Tal como lo enseña la Biblia, fue sepultado y después de 3 días resucitó. Primero se le apareció a Pedro y después a los 12 apóstoles. Luego se le apareció a más de 500 de sus seguidores a la vez. Algunos de ellos todavía viven y otros ya murieron. Y por último, por ahí un texto dice, se me apareció a mí, decía Pablo, a pesar de que lo conocí mucho tiempo después que los otros apóstoles. Por eso me considero el menos importante de los apóstoles. Y ni siquiera merezco que la gente me llame así, pues le hice mucho daño a la iglesia de Dios. Sin embargo, Dios fue bueno conmigo y por eso soy apóstol. No desprecié el poder especial que me dio y trabajé más que los otros apóstoles, aunque en realidad todo lo hice gracias a ese poder especial de Dios. Vamos a hablar acerca de la resurrección. Volver a la vida después de muerto. En este acontecimiento está basada el fundamento principal del cristiano. Cristiano que no cree en la resurrección, por ahí como dicen los muchachos, apague y vámonos, dijo el hermano Fernando que di. Porque si no hay resurrección, si usted no cree en la resurrección, no hay nada. Este es el fundamento, el principio. Amén. Hay que entenderlo y aceptarlo de esa manera. El concepto de resurrección fue utilizado por los profetas para expresar también esperanza en la renovación del pueblo de Israel. Cuando usted mira Ezequiel 37, si quiere mirarlo ahí por un momento en la Biblia, es básicamente la fotografía de un cementerio que al parecer uno lo mira, un cementerio como abandonado, un cementerio seguramente de pueblo, después de una tragedia, después de algo avasallador. Y entonces usted encuentra en el capítulo 37 del libro de Ezequiel un montón de huesos secos, ¿sí? Están como en una tierra desértica, hay huesos por todas partes, hay abandono. Cuando se habla de cementerio, siempre nosotros sentimos como dolor. Usted cuando va al cementerio realmente y de pronto recuerda a alguien que está allí, no deja de sentir como cierta nostalgia, cierto pesar, cierto dolor en el corazón. Y tristemente nosotros vamos al cementerio a veces acompañando a nuestros parientes, amigos, familiares, y quiero decirles que un día también nos llevarán allá en una bonita carroza. Así que usted no envidie cuando van, uy, ese le pusieron una buena carroza. Esté tranquilo que lo más seguro es que hoy en día están poniendo buenas carrozas para ir al cementerio. Pero lo importante, cuando uno mira el pasaje de Ezequiel 37, uno observa el deseo de Dios a través del profeta mostrar que para el pueblo de Israel, que estaba sin esperanza alguna, le da la oportunidad de una renovación a su pueblo. Y por eso Dios habla con el profeta y le pregunta, ¿vivirán estos huesos? Y él le dice, Señor, tú lo sabes. Y el Señor le dice, diles que van a vivir, que yo voy a enviar espíritu, voy a soplar sobre ellos y todos esos huesos volverán a su lugar. Lo más seguro es que cuando uno mira, los huesos estaban todos dispersos, no habían de pronto el esqueleto de uno en forma ubicada correctamente, el otro ahí, sino que ya estaba todo esparcido. Algunos creen que difícil para Dios hacer que las cenizas del hombre que han sido botadas al viento, o de los muertos que de pronto, habiendo conocido a Dios, han sido devorados por las fieras. ¿Cómo es posible que Dios
haga tal cosa y vuelva a colocar en estos espíritus, colocar huesos, colocar cuerpo, colocar esqueleto nuevamente. Hermanos, yo quiero ilustrarles algo con algo muy sencillo. Los ángeles son seres espirituales. Ni se casan, ni se dan en casamiento. Usted no los ve caminando por acá con nosotros. Son seres espirituales. Pero a esos seres espirituales Dios les permitió en algún momento cuerpo. Y usted encuentra ángeles que comen. Mírenlos en la Biblia. Los invitaron inclusive a comer un día. Usted encuentra ángeles que duermen. Llegaron a la casa un día de un hombre llamado, ¿se acuerdan? Lot. ¿Sí se acuerdan de esa visita? Y es más, allí estuvieron, dieron noticias y los vieron como hombres. Si Dios hace eso, no podrá, después de que el espíritu se haya separado del cuerpo, volverle a dar un cuerpo a un espíritu. Dios es todopoderoso. Dios es todopoderoso. Así que no tengamos ninguna duda de que realmente Dios puede hacerlo. Aleluya al Señor. Lázaro, ¿se acuerdan de Lázaro, verdad? Lázaro murió, pero cuando había perdido toda esperanza, 4 días de muerto, Lázaro volvió a la vida. Eso es resurrección. Lázaro resucitó, pero resucitó y volvió a haber muerte. La diferencia entre la resurrección de su pueblo es que cuando nosotros resucitemos del polvo de la tierra, no volveremos a ver muerte, sino que viviremos para toda la vida con Cristo el Señor. Ya no habrá dolor, ya no habrá muerte, ya no habrá llanto. Todo será completa alegría, paz y armonía con nuestro Creador. Amén. Démosle un aplauso al Señor Jesús. Bendito es Dios. Bien, quiero hablar de algunas resurrecciones para ir orientando, de algunas resurrecciones que sucedieron en el Antiguo Testamento, porque el Dios nuestro es de ayer también, es de hoy y es de todos los siglos. Nosotros tenemos una bendición muy grande, tenemos Dios para siempre. Algunos tienen dioses para tiempos, para espacios, para momentos y para algunas situaciones. Nosotros tenemos un solo Dios para siempre. Entonces en la Biblia encontramos en el Antiguo Testamento algunas resurrecciones. Y quiero referirme a una en particular, y es la resurrección de aquel jovencito que era hijo de una mujer viuda, pobre, que estuvo muy pendiente de un hombre llamado Elías. Y quiero narrar rápidamente la historia. Elías había orado por una sequía y no llovió. Dios escuchó la oración y no volvió a caer agua. Pero Dios separó un lugar para el hombre, para el profeta, y le dijo: hay un arroyo, el arroyo de Querib. Allí se va a ubicar, y me llama la atención que Dios dice: yo he dado orden. Imagínense, nuestro Dios es tan poderoso que le da órdenes a los cuervos. He dado órdenes. Yo le he dado orden a los cuervos que vayan y te lleven de comer y que puedas beber del agua que está en ese arroyo. Cuando había transcurrido un tiempo, Dios le había cumplido. Un día entonces Dios le dice a Elías: Elías, prepárate porque nos vamos para otro lugar. El agua ya se ha agotado, pero he dado orden.
Y ahora la orden, dice Dios, se le ha dado a una viuda. Me llama la atención que Dios escogiera una viuda para alimentar y dar de comer al profeta. Nótese algo, primero escogió cuervos y les dio órdenes y los cuervos obedecieron a Dios. Luego escogió una viuda. Pudo haber escogido la dura del pueblo, ¿verdad? La del dinero del pueblo. Ustedes saben, en los pueblos se conoce quién tiene dinero y quién no tiene. En los pueblos se conoce quién vive bien y quién vive mal. Porque por ahí dicen, por ahí pueblo chiquito, todo mundo se conoce. Y esta viuda la conocían. Pero Dios dice, yo he escogido a una viuda para que le dé de comer, para que lo sustente, para que lo sostenga. Y ustedes recuerdan bien la historia, Elías llega a ese pueblo y vio una anciana y dijo, esta es. Y le dijo, hey, tráeme agua. Pidiendo agua en tiempo de sequía. Dios lo saca de un lugar donde ya se está acabando la provisión y lo envía ahora donde una viuda a que lo sostenga. Y él le dice, dame agua. Y cuando le pide el vaso de agua, la viuda sale. Era una viuda obediente. Hay viudas obedientes. Gracias a Dios. Yo me alegro que todavía queden cuervos obedientes y todavía queden viudas obedientes. Porque Dios se ha reservado todavía. Y escuche esto. Se fue a traer el agua y Elías le dice, yo quiero, acompáñeme el agua con un bocado de pan, un pedazo de torta, dame pan. Y le pide el pedazo de pan, y cuando le pide el pedazo de pan, ella dice, Señor, ¿en qué líos estoy metida? ¿Cómo voy a responderle a usted por pan si de verdad no tengo? Lo único que tengo es un poco de harina, y iba a recoger allí unos leños para hacer una torta con mi hijo. Así que era una viuda que ya se le había acabado la provisión. El mercado ya se le había acabado. Pero ahora Dios le dice, no importa que tu mercado se te haya acabado, me vas a atender al profeta de Dios. Qué órdenes tan raras, ¿verdad? Qué órdenes tan extrañas. Y Dios se ha provisto desde ahí en adelante de cuervos y se ha provisto, mire hermanos, se lo digo por experiencia, en la administración, aquí en nuestro distrito, en muchos momentos encontramos pastores viviendo unas dificultades tremendas. Y en muchos lugares encontramos congregaciones en enemistad o en pleito con el pastor. Y de verdad no le diezmaban. En estos días alguien por aquí me estaba diciendo, hermanos, uno sabe que hay personas que no diezman y que no lo hacen aquí, y que diezman en otros lugares o reparten la provisión de los diezmos en otras partes. Pero yo quiero decirles en esta mañana, no se preocupen. Dios todavía tiene cuervos y Dios todavía tiene viudas que obedecen y que acatan la palabra de Dios y que le creen a este Dios poderoso. Pero yo sí quiero decirle, hermano, si usted está hoy aquí, por algo Dios lo trajo también hoy aquí. No es su deber llevar los diezmos a otro lugar, ni las provisiones a otro lugar. En el lugar donde Dios le ha colocado. Y si hay aquí algún hermano que es de otra congregación, yo le diría esta mañana, no diezme aquí, porque le está quitando lo que le pertenece al hombre allá donde usted se congrega. Sea leal y fiel a Dios, que cuando usted es leal y fiel a Dios, Dios enviará bendición, abrirá ventanas, puertas de bendición y derramará bendición sobre su vida. Créale a Dios, pero créale de verdad.
esta viuda le dice: mi profeta, no tengo sino eso. Y él le dice: haz como se te ha mandado. Y la viuda, ¿qué hizo? Se fue y preparó la torta y trajo el vaso de agua y le dijo: mire, aquí está. Y le dice el profeta: y me da a mí primero, no le vaya a dar a su hijo. ¿A quién se le ocurre eso, hermano? ¿A quién se le ocurre eso? Que el profeta le diga: deme primero el almuerzo a mí y después le da a su hijo si le queda. Pero el profeta sabía que le iba a sobreabundar y por eso le dice: comienza a obedecer, me das a mí, que yo arreglo cuentas con mi Dios. Mi Dios, el que me ha mandado hasta aquí, me ha prometido que la harina no va a faltar, que el aceite tampoco. Así que obedezca las órdenes, que yo estoy dispuesto a arreglar cuentas con Dios. Dele el aplauso a Dios en esta mañana. Aleluya. Y así lo hizo. Aquí está la provisión suya. Y la Biblia dice que habiendo obedecido, nunca faltó. La bendición, la que tenía la última porción de comida, ahora tiene abundancia. Qué gran programa el de Dios. Hermanos, yo quiero decirles, Dios es demasiado bueno y demasiado fiel con nosotros. Demasiado bueno y demasiado fiel con nosotros. Aleluya. Sí, duele el aplauso al Rey de Reyes esta mañana. Yo estoy seguro, no lejos de equivocarme, que muchos hermanos en pobreza han dado de su pobreza y Dios los ha bendecido. Qué bueno es agradar a Dios y obedecerle a Él. Todo estaba bien. El profeta ya estaba lleno. Ella tenía buen mercado. Pero un día su hijo se enfermó. Como suele enfermarse nuestros hijos. Eso es normal, que nos enfermemos. Lo grande de la enfermedad es que tenemos un Dios que sana. Porque además de ser proveedor, mi Dios sana también. Y cuando el muchacho se enfermó, lo primero que ella dijo: el pastor tiene la culpa. Cuando algo malo sucede, el pastor es el culpable. Cuando las cosas no salen bien y hay todavía personas que mantienen ocupadas mirando lo malo que pueda suceder, ¿en qué se puede equivocar? La mujer, la anciana que había recibido provisiones de Dios, que tenía ya un buen mercado ahora, entonces ahora dice: has venido a atormentarme, a recordarme mi dolor. Y ahora mi hijo prácticamente se ha enfermado. Eso fue lo que quiso decir, por culpa suya. Y el hombre de Dios, el profeta, dijo: esto lo voy a arreglar con Dios. Y le dijo: dame para acá tu hijo. Tráemelo acá. La Biblia dice que había dejado de respirar. Y es que todos nos morimos por eso. Se nos olvida respirar. Tráemelo acá. Y se lo trajo. Se lo entregó en su regazo, en sus brazos. Y la Biblia dice que el profeta de Dios fue y se metió al cuarto.
al que le tenían ahí para descansar, y lo puso sobre una cama y se fue hacia él 3 veces, y 3 veces le dijo: Dios, escúchame ahora, no me metas en este lío, sácame de aquí. Y Dios, que es bueno y que no deja a sus hombres avergonzados. Hermano, cuando usted ore por alguien, dígale: Señor, no me deje avergonzado. Yo quiero que tú muestres tu poder. Yo quiero tu ayuda ahora. Y el niño volvió a la vida. Resucitó. Y él lo tomó y le dijo: Madre, aquí está tu hijo. Se lo entrego vivo. Y ella entonces ahora dijo: ahora reconozco que este hombre es profeta de Dios y que el mensaje que ha predicado es palabra de Dios. Y yo quiero decirles en esta mañana, nos hemos equivocado muchas veces, aún predicando. Pero quiero decirles, aquí ha estado Dios presente también en la predicación, y tenemos que reconocer que aquí han habido hombres de Dios. Que seguramente se han equivocado, claro que sí. Que seguramente no han hecho lo mejor, claro que sí. Pero una cosa estoy seguro: han tenido el respaldo de Dios. He conocido algunas historias de la iglesia central, de personas antiguas que vivieron y que estuvieron acá, y que seguramente en algunos momentos la predicación de quien estuviera en ese momento no era la que encantaba, no era la mejor. Pero estoy seguro que si estuvieron acá fue porque Dios los envió aquí para una hora y para un propósito específico. Dios no hace nada por coincidencia, a ver qué pasa, no. Dios todo lo tiene programado. Todo está en el programa de Dios. La mujer ahora se goza porque tiene a su hijo nuevamente en sus brazos. Pero hermanos, permítame decirles, la respuesta vino de parte de Dios, porque el hombre de Dios fue respaldado por Dios para hacer lo que estaba haciendo y atreverse a hacer lo que hizo. Aleluya al Señor. Bien, varios ejemplos existen en el Antiguo Testamento que podríamos de pronto narrar hoy, pero dejo con ese para mostrar que Dios en la antigüedad resucitó personas. Es más, ustedes recuerdan una historia cuando murió Eliseo, ¿se acuerdan? Eliseo muere, lo enterraron, y un día se fueron a hacer un funeral, parece que masivo, varios muertos, y uno de pronto cayó al pie del cuerpo de Eliseo, y tan pronto tocó los huesos de Eliseo, se despertó y volvió a la vida. Mi Dios es poderoso, mi Dios es grande, mi Dios hace cosas extrañas. Volvió a la vida. Aleluya al Señor. Job proféticamente dice: oh vosotros mis amigos, tened compasión de mí, tened compasión de mí, porque la mano de Dios me ha tocado. ¿Por qué me persigues como Dios, y ni aún de mi carne os saciáis? ¿Quién diese ahora que mis palabras fuesen escritas en un libro, que con cincel de hierro y con plomo fuesen esculpidas en piedra para siempre? Yo sé que mi Redentor vive. ¿Alguien aquí sabe que el Redentor vive? ¿Será que mi Redentor se le debe un homenaje ahora bien especial para él? Yo sé que mi Redentor vive. Aleluya. Y dice:
y al fin se levantará sobre el polvo. Job estaba proféticamente hablando, estaba viendo a Dios como el Redentor, como el que iba un día a pagar un precio por el hombre. Y ahora también lo ve resucitando de entre los muertos. Y esa profecía de Job se cumplió. Y él no solamente dice eso, sino que también añade y dice: y después de deshecha esta mi piel en mi carne, yo también voy a resucitar y voy a verlo también. Desde entonces hay una esperanza para todos los que sabemos que nuestro Redentor vive, que fue sepultado, que resucitó al tercer día. Quienes hemos creído a esa promesa, tenemos que decir como dijo Job: Él vive y yo también lo voy a ver. Aunque mi carne esté deshecha, aunque esté disuelta por todas partes, hecha cenizas, yo lo voy a ver. Y esa es la esperanza que desde entonces nos tiene aquí reuniéndonos, aquí los domingos cuando venimos al culto, cuando venimos aquí a adorar a Dios. La esperanza está viva, está latente. Un día lo veremos, un día estaremos con Él y lo veremos tal como Él es. Dele aplausos a mi Dios. Y dice: aunque mi corazón desfallece dentro de mí, como queriendo decir, sin fuerzas, pero aún viendo la esperanza. No importa cuánto sientas que la mano de Dios te ha tocado, que aún sigas creyendo es lo importante, que resucitarás como Él también resucitó. Estando Jesús ahora en la tierra, también resucitó a muchos. Ustedes recuerdan a una viuda que lleva a su único hijo y lo lleva rumbo al cementerio. El destino de todos los mortales, al cementerio. De los mortales que no han conocido a Dios, porque de los que hemos conocido a Dios, ese no es el destino final. Algunos dicen: bueno, vamos a acompañarlo hasta su última morada. Pero cuando llevan un hijo de Dios rumbo al cementerio, lo llevan y lo dejan ahí y dicen: lo esperaremos, porque esta no es la última morada tuya. Dios ha preparado una morada en los cielos, no hecha de mano de hombres. El arquitecto, el diseñador de este universo, preparó una morada final para todos los que confían en su venida, para los que creen que Él vive, para los que creen que Él un día vendrá por su pueblo. Para todos ellos tenemos una morada allá hecha en los cielos. Dele aplausos al Rey de Reyes en esta mañana. Aleluya al Señor. Esta mujer lleva a su hijo a su lugar, a su destino. Va llorando como lloran los mortales, porque lloramos. Yo en estos días estaba escuchando de un hermano que conocí hace muchos años y que fue de bendición y se congregó en la iglesia central un tiempo, hace unos 30 años tal vez, si no más, el hermano Angelino Rodríguez, de donde salió la iglesia de la Camelia. Los que estuvieron hace muchos años cuando abrieron la obra de la Camelia, él fue el que facilitó un garaje para predicar el evangelio y allí posesionaron al hermano Marcos Pavón. Fue su primera obra en la ciudad de Bogotá, lugar La Camelia, y allí estuve yo y allí empecé yo a caminar también con este Dios poderoso. Pero en estos días me dijeron: el anciano hace 20 días estaba bien, pero de un momento a otro comenzó a enfermarse y en esta semana prácticamente sus días el médico los tiene contados.
y me dio dolor, porque ahí empezó una obra muy especial, muy bonita, que de verdad nació pueblo para Dios. Y me dio dolor porque los mortales nos duele cuando alguien se va y como que está ya en el punto final, nos duele. La separación de todas formas duele. Yo tengo mi madre de 80 años de edad y he comenzado a pensar en estos días que en cualquier momento los que han sido tan sanos de un momento a otro se enferman, y seguramente que me va a doler. Claro que sí. Y esta madre va llevando a su hijo y va llorando. Todo el mundo seguramente se acerca y le dice que Dios la consuele, porque tenemos palabras, gracias a Dios, de fortaleza. El Señor llenará ese vacío, el Señor cuidará. Pero hay uno que se acerca no para decirle eso, hay uno que se acerca y le dice: tus lágrimas deben tener un final ahora. No llores más. No llores más. ¿Y cómo es posible que alguien le diga a una madre de familia que no llore más si es su hijo el que está siendo sepultado? Es su hijo el que va al destino final. Y le dice: no llores más. Y de una vez puso las manos ahí. Paren este funeral aquí. Es el único que puede parar funerales. Jesucristo. Usted va por acá por el funeral y eso no para a nadie, hermano. Antes todo el mundo abre espacio, porque viene la carroza con todos los seguidores. Jesús ese día dijo: paren ahí, porque va a hablar la resurrección y la vida. Aquí estoy yo, tengo el control de la muerte. Y yo les digo, Cristo todavía tiene el control. Jesucristo todavía tiene la llave. Jesucristo todavía tiene el dominio. Jesucristo todavía lo tiene. Él es el dueño. Denle ese aplauso grande al Salvador. Comenzó a darle órdenes al cadáver que iba ahí. ¡Joven! Es el único que habla con los muertos. Bueno, todavía hay gente que habla con muertos, ¿no? Dicen pues que hay gente que se reúne y habla con los muertos y que los escuchan. Yo de verdad eso no creo nada. Pero hay uno que habla con la muerte y la muerte tiene que aceptarle. ¡Joven! A ti te digo. Yo quiero decirles, si hubiesen ido ese día en un funeral de muchos, estoy seguro que la orden, si él la hubiera dado para todos los que hubiesen ido ahí, se hubiesen levantado. Y por eso el Señor solo se le dirige a él. Joven, a ti te digo, levántate. Y el muchacho se levantó y comenzó a hablar. Uno puede imaginarse qué hablaría. Hace algún tiempo tuve una pariente que dice que ella murió. Bueno, puede ser posible que haya estado ahí al bordecito. A los que han estado ahí en el bordecito, entonces ella describía el lugar. Ella decía que era un jardín muy hermoso y bueno, y bonito, lleno de flores. Con esto no le quiero animar para que tome esa decisión rápido. Pero ella lo describía así, ¿no? Un lugar muy de mucha paz, de mucho silencio. Y supuestamente para ella lo vio de esa manera. En estos días alguien resucitó, dicen que resucitó pues allá en el hospital de Kennedy, que un hombre que fue a la otra vida y lo entrevistaron y han sacado hasta libros y todo. Y bueno, yo creo que Dios es poderoso y yo creo que Él levanta cuando quiere y al que quiere. De eso sí tengo la plena seguridad. Pero ese día Dios se dirige y le dice: levántate, y dice la Biblia que el muchacho se levantó. Porque es que cuando Dios da órdenes, se obedecen, se cumplen. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar. Y lo dio a su madre, y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros. Y Dios ha visitado a su pueblo, y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Dios lo devolvió vivo
a su madre. Así que estoy hablando de alguien que resucita a los muertos. Resucitó a la hija de Jairo. Ustedes recuerdan que dice la Biblia, pasando otra vez Jesús en una barca a la orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar, y vino uno de los principales de la sinagoga. Era un hombre importante. Y vino a hablar con él y a decirle, le dijo, se postró a sus pies. Y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Y el Señor se detuvo un tiempo, como que no le interesó mucho. Siguió ahí rodeado por la multitud. Una mujer se acerca, le roba otro poquito de tiempo, se le roba también un milagro. Hay quienes se acercan a robar por ahí milagros todavía, pero Dios los tiene en cuenta. No piense robarse un milagro porque Dios sabe a quién se lo da. Nunca se vaya a ir con actitud de desagradecimiento porque Dios sabe a quién le ha dado milagros y se los tiene contaditos a todos nos tiene contaditos como para no salir corriendo, hermano. Y la mujer, ustedes saben muy bien la historia, la que sufría de flujo de sangre, bueno, se entretuvo ahí un buen rato. Y de pronto alguien viene y le dice, Jairo, no molestes más al maestro. Ya no hay esperanza. Su hija se murió. Y el Señor Jesús dijo, ahora sí me voy para allá. Hermanos, Dios siempre llega a tiempo. Así usted crea que no está dentro de su horario, de su calendario, Dios llega, Dios sabe llegar. Y se fue para allá. Dice que entró con algunos. Talita Cumi, a ti te digo, levántate. Y la que estaba muerta se incorporó otra vez a la vida. Y la alegría de los padres volvió otra vez a casa. Y todos tuvieron que reconocer, aquí está el dueño de la vida. Y yo quiero decirles, mis hermanos, aquí está el dueño de la vida. ¡Aleluya! Aquí está. Cierro con este para avanzar un poco. Ustedes conocen la historia de Lázaro, la saben muy bien. Sus dos hermanas, Marta y María. Marta va y le dice a Jesús, Lázaro está grave. Su hermano, el que tanto amas, perdón, mi hermano, el que tanto amas, está grave. Y el Señor dice, bueno, yo estoy por acá como ocupado, vámonos más bien para otro lado. Los discípulos le dicen, Señor, pero ¿a qué vamos allá? Si allá nos quisieron sacar corriendo y ahora vamos a ir allá. Dice, no, vamos a hacer el trabajo. Pero ninguno le dijo, oiga, Jesús, acaban de decirle que no, nadie se preocupó por él, ni Jesús se interesó mucho. Pero después les dijo, vamos ahora donde Lázaro porque Lázaro duerme. Está dormido. Y entonces los discípulos dijeron, pero Señor, si duerme, pues será sano. ¿Para qué vamos? Y dice, no, vamos porque es necesario que ustedes se den cuenta de lo que hay aquí. Vámonos para allá. Y llegó allá. Salió Marta. Siempre hay unos que salen de primero, ¿no? Siempre hay unos que toman la iniciativa. Y de una vez le pegó el regaño. Jesús, por culpa suya, si hubiera estado usted aquí cuando lo llamamos, mi hermano no hubiera muerto. Pero ya no hay nada que hacer. Yo soy la resurrección, yo soy la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Lázaro resucitará. Sí, yo sé que va a resucitar en el día postrero. O sea, no ahora, cuando suceda la resurrección. Dijo, no se preocupe. Lázaro va a resucitar. Se fue y le dijo a María. María sale corriendo también y le dice, Señor, ya no hay tiempo.
Lázaro ha muerto. Si hubieras estado acá, tenían la misma lección, se la habían aprendido las dos. Igualita. Si hubiera estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y entonces Lázaro, el Señor Jesús le dice, ¿dónde lo colocaron? Llévenme. Y llegó allá y se acercó y se le salieron las lágrimas. Era su amigo del alma. Y Jesús lloró. Cuando se vuelve otra vez acá, da la espalda un poco de la bóveda y realmente regresa y dice, aquí hay que hacer algo. Quiten la piedra. Las piedras eran más o menos de 1,5 toneladas. Esa no la movía cualquiera. Y la habían puesto ahí. Y la hermana le dice, Señor, pero es que si le quitamos la piedra, el olor va a ser gravísimo. Grave. Los muertos al segundo día, tercer día, parecen un balón. Todos los muertos, a menos que le hayan aplicado mucho formol. Pero el muerto, cuando no ha sido tratado para tener un tiempo de preservación un poquito, se descompone muy rápido. A los 2 días, si el muerto está ahí, 2, 3 días está inflado todo. Y huele horrible. Y dicen que el olor más duro es el del ser humano, cuando muere. Así que no se las dé con tanta loción y toda la cosa. Yo sé, aplíquese buena, pero un día va a oler a feo. Bien feo. Quiten la piedra. Pero huele, Señor. No importa, quítenla. Hermanos, yo quiero decirles, hoy vamos a quitar la piedra. Al quitarla, seguramente de algunos de nuestros corazones saldrán algunos olores que no van a ser los mejores. Pero a Dios no le importa eso. Hoy nos vamos a preparar para resucitar. Quiten la piedra. Y la quitaron. Y entonces el Señor da la orden, ¡Lázaro! Otra vez Dios hablando con los muertos. Y los muertos saben obedecerle. Y escúcheme bien, si usted y yo aquí estamos esta mañana y hemos muerto al pecado, también sabemos oír la voz de Dios y sabemos obedecerle. ¡Lázaro, ven fuera! Y salió como lo habían metido. ¿Sabe cómo metían los muertos? Vendado desde la punta de los pies así hasta la cabeza. Solo le dejaban aquí un espacio. De resto todo era vendado, apretado así. Y Lázaro salió así. Yo no sé cómo hizo. Ustedes pueden imaginar uno salir de una profundidad. El poder de Dios lo hizo flotar y lo sacó y lo puso quietico ahí. Y le dijo a los que estaban ahí, ¡desátenlo! ¿Usted cree que Dios no hubiera podido sacarlo desatado también? Si lo resucitó, lo demás era nada. Y yo quiero decirle, si a usted y a mí Dios nos dio nueva vida, lo demás que Él puede hacer con usted y conmigo no es nada. Si ya tenemos la vida, no es nada. Lo que Él quiere hacer hoy con nosotros no es nada. Si ya nos perdonó. La gente a veces dice, hermanos, estamos preocupados, ya no hay milagros. ¿No ha escuchado usted eso? Uy, hermano, antes en los cultos habían milagros. La gente se levantaba, la gente en los sordos oían, la gente caminaba. Ahora no hay milagros. Y yo quiero decirles, ahora hay más milagros que antes. Mire a su lado. El que está ahí, ese es el milagro más grande. Que Dios haya perdonado a este que era drogadicto, a este que mató, a este, ¿lo perdonó Dios? Sí, Señor, ese es el milagro más grande que tenemos para contarle a este mundo.
que Dios sigue perdonando y que la obra del Calvario todavía sigue actuando. Lázaro resucitó y dice la Biblia que seguía de cerca. Jesús no le perdía pisada. Por allá usted lo ve, está almorzando con Jesús, cerquitica, cerquitica. Hermano, yo quiero decirle, tenemos mayor privilegio, porque Lázaro resucitó y volvió a morir, pero usted y yo vamos un día a resucitar y nunca más nos separaremos de Cristo. Nunca más. Ahora a veces nuestros pies se desvían del camino y nos sentimos separados un poco de Dios, pero llegará un día cuando venga el bendito día que estamos por esperar aquí. A partir de ese día no habrá nadie que nos separe. Ahí estaremos con Él por siempre, por toda la eternidad. Aleluya. Ya no nos separará nadie. Estaremos de cerca. Lázaro fue a cenar con el Maestro, pero usted y yo estaremos también en la gran cena con Dios. Vale la pena vivir para Cristo. Vale la pena morir también para Cristo. Porque si morimos al pecado, vivimos para Dios. Que Dios nos ayude a ser de verdad buenos cristianos para cuando Él venga. Pero permítame decirle algo más. Cristo entonces es crucificado. Él dijo, este templo que ustedes construyeron en tantos años, yo lo voy a reconstruir en 3 días. Esto no es posible. Digo, bueno, se van a dar cuenta que sí es posible. Les estaba hablando de su cuerpo y de su resurrección. Entonces algunos entendieron y dijeron, esto nos van a hacer por aquí una judía. Vamos a estar bien pendientes. Lo crucificamos y armaron todo el plan. Lo vamos a crucificar, Él va a morir. Y bueno, cuando esté muerto, entonces vamos a asegurarlo bien. Porque de pronto vienen en la noche y se lo roban. Y después estos salen diciendo, y que resucitó, se lo robaron ellos mismos. Entonces tomaron todas las precauciones del caso. A Jesús lo metieron en la tumba, había fallecido, comprobaron que había muerto. Murió. Enterrémoslo. Pusieron también una piedra, la sellaron. Y dijeron, pero esto no es suficiente. Pongámosle una guardia. Les pusieron una guardia. Todos custodiando ahí. Que no se nos vaya a escapar porque aquí vamos a tener la victoria. Ellos estaban todavía con esa esperanza. Y de pronto, de un momento a otro, unos señores de blanco removieron la piedra. No eran de la guardia, porque de donde hubieran sido de la guardia los hubieran matado a todos enseguida. Se removió la piedra, se sentaron y Cristo se levantó y salió. Unas mujeres vienen a traer especias aromáticas. ¿A quién buscan, señoras? No, Jesús, lo sepultamos hace 3 días. No, no está aquí. Ha resucitado. Nuestra esperanza está en que si Él resucitó, nosotros también resucitaremos. Ahí radica. Si Él estuviera en la tumba, de nada serviría este evangelio. Y yo quiero leer este pasaje que me llama la atención, que leímos al comienzo.
Y quiero detenerme y con esto aquí examinar algunas cosas. Queridos hermanos, dice el apóstol, quiero recordarles la buena noticia que les di. Ustedes la recibieron con gusto y confiaron en ella. ¿Y cuál era la buena noticia? Él la describe y le dice, lo primero que les enseñé fue lo mismo que yo aprendí, que Cristo murió en lugar de nosotros que éramos pecadores. El santo muriendo por los pecadores. Esa fue la noticia que Pablo les enseñó. Que Él había muerto por nosotros, que Él había ocupado su lugar y mi lugar. Y lo habían creído. Pero ahora con el tiempo se había desvirtuado. Y ahora no estaban creyendo en la resurrección. Y por eso Él les dice, y es posible, hermanos, es posible, que algunos de tanto esperar ya no lo estén creyendo. Pero en esta mañana yo quiero decirles en el nombre del Señor, muramos creyendo que Él dijo que vendría y mi Dios vendrá y habrá resurrección, claro que la hay. Si Él resucitó el día que Cristo murió, ¿ustedes se acuerdan? Hubo un viento fuerte, sopló fuerte, las rocas se partieron. Y si Él muriendo pudo hacer lo que hizo, la Biblia dice que las tumbas devolvieron a sus muertos y los vieron que caminaban y hablaban. ¿Qué será con este Cristo resucitado? Si un día allá en el Calvario, estando allá moribundo y lo entiende, si ese día pasó eso, ¿qué no podrá suceder con este Cristo que se levantó de la tumba? Mayores cosas y poderosas hará, porque Él tiene todavía el control y el poder de este universo. Aleluya al Señor. Y sigue diciendo, lo primero que les enseñé fue lo mismo que yo aprendí, que Cristo murió en lugar de nosotros que éramos pecadores, tal como lo enseña la Biblia. Fue sepultado y después de 3 días resucitó. Y comienza a narrar las apariciones. Se le apareció a Pedro, el que lo había negado. Después a los apóstoles, a Tomás el incrédulo. Se le apareció a los que iban de camino a Emaús hablando, oiga, mire qué tristeza, murió Jesucristo y ya hoy es el 3er día, y iban discutiendo y Cristo, ¿se acuerdan? Se les parece ahí charlando, ¿y qué es lo que pasa? ¿Qué pláticas son? No pláticas, no, ¿qué pláticas? ¿Qué charlas son esas? Que ustedes van ahí hablando. No, pues ¿cómo les parece? Que nosotros teníamos la esperanza y ya lleva 3 días. Y claro que por ahí dicen algunas mujeres que fueron allá y se dieron cuenta que no, que ya no estaba. Ah, qué bueno. Y comenzó él a hablar con ellos, hace que sigue de largo y ellos le dicen, venga, usted charla sabroso. ¿Por qué no se queda aquí con nosotros? Y charlamos un buen rato y compartimos. Y dijo, bueno, me voy a quedar. Quedémonos aquí. Y Jesús le dio por quedarse. Y dijo, bueno, vamos a comer. Se sentaron al comedor. Y cuando Él partió el pan, se dieron cuenta. Este es. Cuando partió el pan, dijeron, este es el mismo, lo parte de la misma manera, hace lo mismo, este es el Cristo del cual hemos venido hablando. Hay momentos en la vida que hablamos de Él, pero no nos damos cuenta de algo real, que Él está ahí con nosotros. Hablamos de pronto de Él diciendo, cuando sanó al hermano, cuando sanó a Julano, y yo aquí estoy enfermo, Él está ahí y puede sanarte. Él está ahí, y como hizo con los demás, puede hacerlo contigo. Él está ahí.
Algunos andan con Cristo y no lo conocen. Qué bueno que en esta mañana se nos quitara la venda y pudiéramos entender que el Cristo nuestro está vivo, está con nosotros, camina con nosotros, vive con nosotros. Dele aplausos al Señor en esta mañana. ¡Aleluya! Y Pablo dice, y por último se me apareció a mí, a pesar de que lo conocí mucho tiempo después que los otros apóstoles. Por eso me considero el menos importante. Y ni siquiera merezco que la gente me llame apóstol, pues le hice mucho daño a la iglesia, dice Pablo. Sin embargo, Dios fue tan bueno y por eso soy apóstol. Y se da la osadía, ya Pablo dice, y trabajé más que ellos, mucho más. Y de pronto como que Pablo recapacita y dice, no es que yo haya trabajado más que ellos, es la gracia de Dios en mí. Qué bueno cuando el siervo de Dios sabe decir, no es mi trabajo, no, es la gracia de Dios en mí. Y cuando usted aprende a reconocer eso, toda la gloria se la lleva a Él, toda la honra y el honor se lo lleva a Él. La buena noticia que anunciamos es que Dios resucitó a Cristo, pero entonces, ¿cómo es que algunos de ustedes dicen que los muertos no resucitan? Porque si los muertos no resucitan, entonces Cristo tampoco resucitó. Y si Cristo no resucitó, esta buena noticia, el Evangelio. ¿Sabe cuál es la buena noticia del Evangelio? ¿Sabe por qué el Evangelio es poderoso? Porque habla de la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Si no, esto no sería una buena noticia. Pero es buena porque presentamos a un Cristo vivo, que murió, sí, pero que resucitó también y que vive y vive para siempre. Y escuche esto, una buena noticia que anunciamos no sirve para nada y de nada sirve tampoco que ustedes crean en Cristo. Si fuera cierto que los muertos no resucitan, nosotros estaríamos diciendo una mentira acerca de Dios, pues afirmamos que Él resucitó a Cristo. Si en realidad los muertos no resucitan, entonces tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, de nada sirve, dice Pablo, que ustedes crean en Él, pues sus pecados aún ni siquiera le han sido perdonados. Así que si aquí hay alguien que no cree que Cristo resucitó y no cree en la resurrección, le quiero decir, ni sus pecados le han sido perdonados. Eso es lo que le dice el apóstol a la iglesia en Corinto. Y dice, si nuestra esperanza es que Cristo nos ayude solamente en esta vida, dice Pablo, no hay nadie más digno de lástima que nosotros. Hay quienes solo tienen a Cristo para que nos ayude por esta pasadita, estos 70 años que vamos a vivir. Porque así lo leyó esta mañana aquí mi compañero, ¿verdad? Los más robustos llegarán a 70. Y si usted cree y tiene un Cristo solo para que le ayude por 70 años, está grave, hermano. Usted y yo tenemos un Cristo que nos ayuda aún más allá después de la muerte. ¿De qué sirve una ayuda temporal? Cuando usted da ayudas temporales y le da a alguien algo y le dice, le voy a ayudar por un mes. Y dice, bueno, una bendición, pero qué lástima que solo sea por un mesecito, hermano. No se puede por ahí por un añito. Usted pide prórroga, ¿verdad? Pero este Cristo, Pablo dice, no, si eso fuera así, que solo nos va a ayudar en esta vida, nosotros seríamos los dignos de misericordia, porque realmente no merecemos eso. Hermano, yo quiero decirle, la ayuda para usted y para mí no es por unos días, no, esto está indefinido. El programa de Dios lo firmó y dijo, hasta la muerte y más allá de la muerte, yo seguiré con ustedes. Tenemos Cristo para siempre, tenemos Dios para siempre, tenemos Dios por todas las edades. Así que vale la pena confiar en este Dios. Escuche, cada uno resucitará a su debido tiempo.
Primero Cristo. Él es la primicia de la resurrección. Primero Cristo. Amén. Después, cuando Él vuelva, resucitarán. No sé si usted se alegra por esto. Los que creyeron en Él. ¿Sí se alegra por eso? Oiga, dele un aplauso al Señor. Y dígale, yo lo creo. Aleluya. Luego vendrá el fin del mundo, cuando Cristo derrotará a todas las autoridades y a todos los poderes y los entregará al reinado. Les entregará el reinado a Dios el Padre. No se dejen engañar. Bien dice el dicho, que las malas amistades echan a perder las buenas costumbres. Y el apóstol dice, tal vez alguien me pregunte, ¿y cómo volverán los muertos a la vida? Que me gusta esta versión. ¿Cómo volverán los muertos a la vida? ¿Qué clase de cuerpo tendrán? Hay algunos que se preocupan si se van a encontrar mañana con el suegro o la suegra allá. ¿Será que será otra vez que nos la vamos a volver a encontrar después de 20 años aquí? 30 años aquí para encontrárnosla otra vez. Hermano, mire, no se pregunten cosas como dice Pablo, no pregunten cosas tontas. Mire lo que dice. Vea. ¿Qué clase de cuerpo tendrán? Y dice Pablo, ¿qué preguntas más tontas? Para que una planta crezca primero tiene que morir la semilla que fue sembrada. Lo que se siembra es una simple semilla de trigo o de alguna otra cosa muy distinta de la planta que va a nacer. Cada semilla Dios le da el cuerpo que Él quiere darle. ¿Usted cree que Dios no podrá hacer un cuerpo nuevo para un espíritu? Claro, lo hace nuevo. ¿Y cómo? Bueno, algunos preguntan, hermanos, ¿y allá qué comeremos? ¿Y de qué se preocupa si uno estando con Dios? Si ya comimos aquí 80 años, ¿para qué pensamos en comer más? Y ya lo están prohibiendo que no coma tanto. ¿No le han dicho? El médico, no coma tanto. O sea, nosotros a veces de verdad nos preocupamos por cosas que no tienen sentido. Con Cristo, estar con Cristo es muchísimo mejor. Muchísimo mejor. Aleluya al Señor. Pero esta lectura me gusta, sobre todo en este contexto que lo describe aquí. Así para cuando los muertos vuelvan a la vida, cuando alguien muere se entierra su cuerpo, o sea la semilla, y ese cuerpo se vuelve feo y débil. Pero cuando esa persona vuelve a la vida, su cuerpo será hermoso y fuerte. Y no volverá a morir. Se entierra el cuerpo físico, pero resucita un cuerpo espiritual. Así como hay cuerpos físicos, hay también cuerpos espirituales, lo que le explicaba ahorita de los ángeles. La Biblia dice que Dios hizo a Adán y que Adán fue el primer hombre con vida, pero Cristo, a quien podemos llamar el último Adán, es un espíritu que da vida. Así que primero llegó a existir lo físico y luego lo espiritual. El primer hombre fue hecho del polvo de la tierra, el segundo hombre vino del cielo. Todos los que vivimos en esta tierra tenemos un cuerpo como el de Adán, que fue hecho de la tierra. Todos los que viven en el cielo tienen un cuerpo como el de Cristo. Y así como nos parecemos al primer hombre que fue sacado de la tierra, así también nos pareceremos a Cristo que es del cielo. Hoy nos parecemos a Adán. ¿No le parece a usted a veces a Adán? Que a veces de pronto se le van por ahí los pies. Por poco deslizaron mis pies. Y venimos, Señor, ayúdanos. Perdónanos, Señor, a escondernos en Dios. ¿Cierto? Buscamos escondites. ¿Por qué? Porque hemos hecho algo que no nos conviene. Todavía tenemos algunas cosas de Adán. Pero un día tendremos todo del segundo Adán. Es decir, de Cristo. Ya no estaremos huyendo por ninguna parte. No estaremos corriendo de nada. El Adán espiritual, el Cristo, el que vino del cielo, no el que vino de la tierra, no, el que vino del cielo, ocupará todo. Y su cuerpo y el mío serán semejantes al del segundo Adán. Seremos cuerpos glorificados. ¿Le gusta la noticia?
Y cierro con esto. Escuche esto. Nos pareceremos a Cristo que es del cielo. Hermanos míos, lo que es de sangre y carne no tiene cabida en el reino de Dios, que es eterno. Dios a nosotros nos está perfeccionando, nos está moldeando y vamos a resucitar con Él. Él viene por nosotros. Siga creyendo y confiando que Cristo aparecerá un día por su iglesia y nos levantaremos del polvo de la tierra y seremos semejantes a Él tal como Él es. Colóquese en pie, mi hermano, a esta hora. Habrá alguien en esta mañana, ahí donde está, que quiera decir: tengo esta esperanza viva. Hoy más que nunca creo que Dios me ama de verdad. Creo que Dios tiene lo mejor programa para mí. Un programa por todas las edades. Dios tiene diseñado un programa para usted, no de 80 años. Ese programita es una muestrica y sencilla. El programa que Dios tiene para usted y para mí es para siempre. ¿Alguien quiere acogerse esta mañana a ese programa de Dios? Levante su mano ahí donde está y dígale: Señor, yo quiero acogerme